Ha llegado el momento de nuestro bloque económico. Vamos a hablar de AFP de una manera práctica, sencilla, didáctica, para aquellos que tienen fondos y que están aportando, para ver cómo lo maximizamos, cómo lo potenciamos para cuando llegue el momento de la jubilación, no tengamos un fondo corto que finalmente no nos reporta una jubilación que nos permita vivir y terminamos cayendo en esto de retirar todo hasta el 95.5% y buscar invertirlo en otra cosa, que es una ruleta rusa. Puede ser que nos ligue, puede ser que no, si no quedamos sin jubilación alguna hasta el final de nuestros días. Estamos con Jorge Guillén, profesor de SAN, justamente para hablar de esto. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Las AFP se están quejando de que cuando se llega al final de la vida laboral útil, se está optando en una gran mayoría en retirar el fondo. Y eso de repente responde a que los fondos no son lo suficientemente consistentes como para darnos una posibilidad de un sueldo mensual de jubilación aceptable que nos permita vivir. ¿Cómo hacemos para, mientras estamos en actividad, jugar con ese fondo y maximizarlo lo más posible para que esté nutrido al final de nuestra vida laboral? Sí, es un poco reflejo del cortoplacismo que existe en los afiliados, ¿no? Te contaba justo la figura de que mucha gente hay modalidades de régimen de jubilación anticipada o reja, que antes era los 55, ahora lo han acortado, dependiendo de un límite de fondo. Hasta los 45, tengo entendido, ¿no? Si estás un plazo de un año fuera del ambiente laboral. Antes eran los 55, ¿no? Y luego, como ya con la libre disponibilidad, que era mucha gente que tenía 65 y incluía los rejas de 55, ahora hasta 45, ¿no? Y lo hacen, o sea, lo sacan. Hacen la modalidad de préstamo bancario. Hacen un préstamo, tengo digamos 100.000, me presto 200.000 para llegar a un monto que pide mínimo para que para esa edad pueda retirar el 95%, digamos, hay una programación mínima. Creo que es llegar al 40% del sueldo. Que ese fondo más o menos que llega a tu 40% de tu sueldo, una cosa así, que es la tasa de reemplazo que le llaman, ¿no? O sea, si no llego, la completo con un préstamo. La completas. Parcho ahí, ya tengo le devuelves la plata al banco, es un préstamo de un mes, ¿no? Claro. Y le devuelves todo y el banco a sabiendas de que es algo seguro y te quedas con el saldo. Claro que al final es algo de corto plazo que la gente se va a quedar sin jubilación, ¿no? O sea, puede ser inconstitucional. Lo tendría que quejarse el afiliado, alguien afectado, no una institución, ¿no? Porque la Constitución dice que todo peruano tiene derecho a una pensión. Y aquí, con estas disposiciones, estamos haciendo que los peruanos no tengan una pensión, aunque el peruano libremente lo está disponiendo, ¿no? Sí, pues, pero lo usan para... es que si a la gente le ofreces ponerle plata en mano, para pagar es difícilmente que te diga que no, ¿no? Para pagar la tarjeta y dejarla en blanco y después volverla a usar. Sí. Es un roleteo, ¿no? Que no es necesariamente beneficioso para el afiliado, ¿no? Lo mejor es... Ahora hay una modalidad, incluso hablando un poco de hacer crecer el fondo y tener una mejor pensión, ¿no? Hay unas modalidades que han salido a través de tiendas. Es un proyecto, ¿no? Haces una compra y con ese descuento que te podría ofrecer la tienda, digamos 10%, tú puedes decidir libremente utilizar esa proporción del descuento para el fondo de pensión, para que vaya a tu fondo de pensión, ¿no? Digamos, ese lapicero costó 10, me pagué 9, ya voy a pagar 10, pero esa diferencia que yo gané se va al fondo. Como un aporte extra. Un aporte extra para ir voluntario. llenando ese fondo. Aunque la gente dice, si pudiera tener el dinero, mejor, ¿no? Pero entonces no sé si... Es voluntario. La propuesta, digamos que hasta un partido político lo mostró y está hablando un grupo de empresarios, era un poco más sólida, a sabiendas de que el consumidor no tiene esa disciplina y es muy cortoplacista, sobre todo nuestro consumidor peruano más latino, más cortoplacista, ¿no? Era que sea obligatorio por el IGB, pero ahí implicaba un sacrificio del Estado. O sea, yo pago esa tasa, me cuesta 10 y el IGB una parte del IGB se va al fondo de pensión, obligatoriamente. Entonces,
Eso hacía de que Bueno, eso sí podría aumente ser, ¿no? Porque finalmente el fondo, somos ¿no? consumidores, ¿no? Tenemos que consumir, así que ahí va a haber un ingreso permanente. Eso podría ser. Sobre todo en una economía tan informal como esta, ¿no? Donde incluso los aportantes son fluctuantes, pues, ¿no? A veces estás en el sector formal, aportas, luego te cambias de trabajo, no es formal, o es recibo por honorario, no aportas y estás jugando con eso. Y finalmente, cuando terminas la vida útil, te das cuenta que el aporte no ha sido tan sólido, pues, ¿no? Y no alcanza para mantener cierto nivel de vida. Sí, esa informalidad o problema de cobertura, ¿no? Que le llaman en las AFPs, se podría solucionar un poco con este problema digamos, con esta medida de IGB pero que sea obligatorio, ¿no? Este problema de informalidad lo tuvo PPK pues desde el inicio, cuando planteaba bajar el IGB para ampliar la base tributaria, sus problemas de formalización. ¿No? Es un problema de mercado laboral, ¿no? Los sobrecostos laborales y las leyes pulpines apuntan a reducir sobrecostos y ampliar, digamos, combatir la informalidad. Porque lo ideal es que desde que inicias tu vida laboral, digamos, terminando la universidad, 23, 24 años, no pares hasta los 65 años. Sí, como 40 años de aporte. Ahí sí hay la posibilidad de que tengas un fondo sólido. Si aportas 10 años, ¿hay posibilidades de que tengas a lo que has ganado mucho en esos 10 años? No. Si aportas 20, tampoco. 30 con las justas, ¿no? O sea, hay que ser claros con la gente. Si hacemos un comparativo entre ONP a AFP, a ONP sí te pide un mínimo de 10 hasta tope de 800 por 20 años de aporte, ¿no? Pero en AFP no hay años de aporte. Es que si no aportas 20 clavados, no 19, no te dan nada. Te dan 0. Ni 10, ¿no? 0. Claro, 0. Y en AFP sí te pueden dar más de pensión. Y en AFP no hay ese tema del número de años, sino es el fondo, el aporte voluntario. Puedes hacerlo en 2, 3 años, bastante aporte, ahorro, te concientizas, te disciplinas. Y tratas de hacer, incluso hay opciones de ahorro sin fin previsional o con fin previsional, ¿no? Ambos no pagan impuesto y la idea es tratar de tener una tasa de reemplazo alta, ¿no? Es decir, que tu jubilación sea al menos 60-70% de tu sueldo, ¿no? Eso sería lo ideal. Por cada millón de soles en tu fondo, más o menos te están dando alrededor de 6.000 soles de renta fija, de renta vitalicia. Mensual. 1 millón para tener 6.000. Llegar al millón nomás, ¿no? Y ahí haces la regla, ¿no? Medio millón, 3.000 y así. Claro, ese es un buen indicativo para nuestros televidentes, ¿no? El millón, 6.000 mensual, medio millón, 3.000, y así vamos. 250.000, 1.500, como para que más o menos el público diga, ¿cuál es mi canasta? Porque no todos los jubilados van a tener una canasta de consumo similar. Hay jubilados que quieren viajar, hay jubilados que quieren salud, hay jubilados que solamente se quedan con la canasta básica, familiar, claro. ¿No? Además, teniendo en cuenta que se supone que tú terminas ya tu día laboral a los 65 años con tus hijos ya educados, con de repente una propiedad, ya no hay necesidad de pagar alquiler, son ya las cosas básicas cubiertas, ¿no es cierto?, que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Y es para tu manutención y tu salud y diversión, digámoslo así. Claro, pero también hay salud, ¿no? Eso sí se incrementa mucho más. Y había otra opción con la propiedad. Para los que tenían la propiedad era como una especie de hipoteca inversa, ¿no? Tú ibas perdiendo parte de la propiedad. Claro. Y te iban dando, digamos, un dinero como pensión, pero ibas perdiendo parte de la propiedad, ¿no? Ahí era un tema legal. Hasta tu muerte. Eso al final creo que no está ni era un propuesto. Lo que pasa es que legalmente tenía mucha discusión y también podíamos tener escenarios de juicios de partición y juicios de herencia, ¿no? Porque también los hijos tienen derecho a tener una parte de la propiedad, ¿no? Bueno, pero si el padre no tiene con qué comer y curarse... Claro, esa era la propuesta. ¿Cómo jugamos con nuestro fondo para potenciarlo? Sí, lo ideal es más o menos darse cuenta de la idea de que hay un fondo destinado a pensión, otro fondo destinado a inversión, que es diferente a pensión, ¿no? Con la pensión uno compra un seguro y recibes hasta que te mueras. En cambio, en inversión, en propiedades, en inmuebles, en negocios, es hasta que uno tenga, digamos, capacidad física para poder trabajar.
Y luego hay otros para viajar y otros, sino que la gente confunde y lo pone todo en un solo saco, ¿no? El fondo de pensión para pagar mi tarjeta, ¿no? Fondo de pensión para viajar, ¿no? Cada uno tiene su propósito, ¿no? De un sueldo de 100, hay que tratar de estirarlo y destinarlo a la canasta de consumo y a otros fines de propósito de ahorro previsional o no previsional, ¿no? Hay opciones ahora, bueno, la bolsa de valores no está muy bien, ¿no? Porque también era tratar de, digamos, mucha gente no está destinando un ahorro extra para voluntario para la AFP o para fondos previsionales. Porque los problemas que hay entre China y Estados Unidos hacen de que los precios de los metales tiendan a la baja y nuestra bolsa de valores no está muy rentable. Y un punto porcentual de caída en bolsa implica 10% de caída en la tasa de reemplazo en tu futuro sueldo. Claro. Y por eso hay que saber hasta cuándo estamos en fondos de alto riesgo, cuándo vamos bajando la tasa del riesgo también, ¿no? El fondo 1, fondo 2, fondo 3. Bueno, a título personal yo estoy en el fondo 2, porque podría estar en el 3 por la edad. Estoy en el 2 porque hay mucha volatilidad, hay mucha pérdida en el 3, ¿no? Un valor esperado muy bajo. En el 2 es lo mínimo que puedo estar porque no puedo ir al 1 o al 0 porque todavía no tengo la edad. Claro. Legalmente ya no puedo entrar. Cuando tienes cierta edad ya te obligan a ser cauteloso y te ponen... Te mandan a los 60 y tantos hacia allá. Claro, ¿no? para proteger, que tu fondo no se vaya a volatilizar. Pues, para ¿no? proteger el fondo, sí, así es. O sea, tú recomiendas estar en el 2. En el 2 y tratar de, si tienes algo extra, sí, el tema de la bolsa no va bien, hay otros productos quizás que podrían ser negocios, ¿no? Que podrían dar cierta rentabilidad, pero hay que tomar en cuenta de que uno va a trabajar ello en paralelo hasta los 80 y tantos, ¿no? Hasta donde uno puede en salud, porque hay personas que dicen, mejor me dan mi fondo y yo lo uso en alquilar. Claro. Pero a los 90 no vas a estar a la junta de propietarios, ¿no? Entonces, puede ser un complemento, ¿no? A la pensión futura. Pero este fondo de aquí complementario hay que trabajarlo y hay que tener en cuenta de que a cierta edad, digamos, hasta hay gente que está a los 80 y tantos muy bien, ¿no? Pero a los 90 ya va a ser bien difícil. Bien complicado. Bien difícil que vaya solo a arreglar un tema de negocios, ¿no? Y acá el consejo más importante es la responsabilidad finalmente, ¿no? O sea, no pensar, como tú lo has dicho bien, en este corto plazo, sino en el largo plazo. Porque finalmente no sabemos hasta cuándo vamos a vivir y podemos pasar un periodo largo sin nada, ¿no es cierto? Ese es el gran miedo y finalmente eso es una carga para el Estado también. Sí, las medidas que han dado en el Congreso son panadoles cortoplacistas que arreglan, digamos, un alivio de liquidez. Pero en el largo plazo sí necesitamos tener disciplina, poder aportar lo máximo que se pueda, tener una densidad de cotización, o sea, aportes constantes por un buen tiempo, como mencionas, para tener una jubilación al menos en función a ese fondo, ¿no? Y luego tener algo en paralelo también, ¿no? Claro. Y cada fondo tiene su propósito, ¿no? Sí, un poco el tema es un poco tratar de digamos, si es por el lado del Congreso, dar medidas un poco más estructurales y que vayan a arreglar el problema de informalidad de mercado laboral, ahí está el fondo de comisiones altas, correcto. de comisiones no necesariamente competitivas, de falta de competitividad quizás en el sistema, de oligopolios que se forman. Entonces por eso es que la gente no está contenta y el político lo usa como herramienta política para decir, saquen su fondo, voten por mí. No tienen más rentabilidad política que una rentabilidad económica. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a ti. Hasta aquí llegó nuestro bloque económico.